capítulo 10, que es planeación de un experimento. Mi grupo está conformado por Mónica Natalia Covaría, Andrés Leonardo Durán, Brigitte Mayerly Jauregui, Nelson Manuel León y quien les habla, Heidi Fernández. Presentado al profesor Osman Yadir Helper Ramírez. Siga, Manolo. Buenos días. Bueno, primero que todo, ¿qué es la regresión? La regresión se divide en dos partes, que es la simple y la múltiple. La lineal simple es el análisis de en cuando intervienen solo dos variables. Una de ellas llamada variable independiente y es denotada por la letra X. La otra variable es llamada variable independiente, denotada por la letra Y. Los valores de la variable dependen son los que deseamos predecir, usando para ello la información aportada por la variable independiente X. Si en el análisis de regresión intervienen más de dos variables, una dependiente y las demás independientes, esto es llamado análisis de regresión lineal simple, lo cual se divide en calidad del modelo y estimación de parámetros, prueba de hipótesis, coeficiente de calidad de ajuste, estimación y predicción. La de lineal múltiple es un modelo con más de una variable exógena incluida en el modelo y la formación funcional que representa la relación entre las variables. Es lineal en los parámetros y estos últimos son estimados a través del análisis de regresión, lo cual se divide en la calidad del modelo, estimación de parámetros, pruebas de hipótesis, selección de variables, intervalos de confirmación y predicción. Objetivos de aprendizaje en la regresión para tener en cuenta. Primero, entender el papel del análisis de regresión dentro de los diseños experimentales. Segundo, aplicar las pruebas de hipótesis en la regresión lineal y evaluar la calidad de un modelo. Tercero, diferenciar entre regresión lineal simple y múltiple y aplicar cada uno al caso apropiado. Experimentación, una estrategia para probar conjeturas y generar aprendizaje. Es una práctica común hacer experimentos a pruebas con la idea de que el mover o hacer algunos cambios sobre los materiales, métodos o condiciones de operación de un proceso se puedan detectar, resolver o minimizar los problemas de calidad. También comentamos que es un común que estas pruebas o experimentos se hagan sobre la marcha, a prueba y error, con base en la experiencia y la intuición, en lugar de seguir un plan experimental adecuado que garantice una buena respuesta en las interrogantes planteadas. Siga, Mayerly. Bueno, etapas y actividades de la planeación. Son 4 etapas. Primero, planear una prueba, con el objetivo de encontrar causas y lograr una mejora. Segundo, hacer las pruebas planeadas de preferencia a pequeña escala. Tercero, estudiar los resultados, qué estuvo mal y qué se aprendió. Y cuarto, actuar de acuerdo con los resultados, implementa el cambio de desecho. Bueno, planear un experimento. Una vez ubicado el problema, se determinan los factores controlables que pudieran tener alguna influencia sobre la característica de calidad de interés. Bueno, se diseña el plan experimental más adecuado a la situación, con lo cual quedan especificadas las corridas del proceso que han de realizarse, es decir, cuáles tratamientos y cuántas repeticiones de cada uno. Segundo, hacer las corridas de experimentos. Em, Cada especificado en la planeación, corrida aleatorio y diapositiva. Mayerly, no se le escucha lo que está hablando. En serio. Sí, Debe Mayerly, ser se la por el escucha y se la escucha, internet. se la escucha. Bueno, continúo. Bueno,
Verificar o analizar los resultados. No, o sea, es que todavía estaba hablando en la primera diapositiva. Ahí. Verificar o analizar los resultados. Consiste en analizar los datos con las técnicas adecuadas. Implementación de resultados. Hacer pruebas confirmatorias para tener una mejor representatividad del desempeño del proceso en el nuevo tratamiento. Cada vuelta al ciclo implica necesariamente mejor. Siguiente diapositiva. Bueno, etapas y actividades de la planeación y análisis de un experimento. Planeación y diseño. Aquí volvemos a presentar las etapas en el diseño, señalando lo que se deben desarrollar. Primero, definir el problema o el objetivo. Se le debe asignar un título al estudio experimental que indique la intención general del mismo. B. Describir el problema o situación destacando los argumentos de por qué es importante hacer el estudio. C. Especificar la manera en que se medirá el éxito. D. ¿Qué se hace para atenuar el problema? E. Definir el objetivo que se persigue al realizar el experimento en donde quede claro el resultado deseado. Segundo, hacer un esquema del estudio donde se señale el problema planteado. Bueno, aquí se deben destacar las variables de salida, es decir, de respuestas, las variables de operación del proceso y las principales entradas. El diseño de experimentos y el ciclo de Deming. Bueno, determinar los factores que deben investigarse de acuerdo a su posible impacto en el problema. Para esto se recomiendan hacer las siguientes actividades. Hacer una lista de todas las posibles causas o variables independientes involucradas en el problema y señalar cómo se corroborarían los factores con una prueba experimental y decidir sobre los factores a estudiar. Bueno, de elegir los niveles de prueba para cada factor. Al elegir los niveles de prueba para cada factor, se prueba el impacto de un factor en general, bastando 2 niveles, salvo que por su naturaleza incluya 3 o más niveles. También es importante la separación que se elija entre un nivel y entre otro factor dado. Los niveles son muy juntos, no sirven para detectar el efecto de este factor, mientras que los niveles muy separados pueden causar problemas en la operación del proceso. Se debe recurrir al conocimiento de la física del proceso de tal forma que se nivelen los que se presenten en las opciones de la búsqueda sobre un nivel que se debe operar en el proceso. 4. Elegir las variables de respuesta que serán medidas en cada punto de diseño y verificar que se miden de manera confiable. Estas variables son el objetivo del experimento, ya que son las variables de salida o críticos de la calidad de que se quieren corregir o impactar. Para encontrar estas variables, realizamos las siguientes actividades. A. Hacer una lista de las variables de salida o características de la calidad del producto donde se espere que se reflejen los cambios en los factores controlados que se estudiarán. B. De la lista anterior se selecciona una o varias tomando en cuenta la facilidad con la que se le pueden medir al menor impacto, ya que tendrían sobre ella los factores a estudiar y que reflejen mejor la magnitud del problema. C. Para las variables de respuesta se seleccionan asegurándose de que se pueden medir de manera confiable. En otras palabras, revisar la forma en que se medirá cada variable de respuesta y ver si el proceso de medición es confiable. Equipos, gente, métodos. Quinto, seleccionar el diseño experimental adecuado a los factores que se tienen y al objetivo del experimento. Se debe elegir el conjunto de pruebas que se van a correr y esto resulta de la calidad de factores y niveles seleccionados. También considerar el costo y el tiempo necesario. Es preciso desarrollar las siguientes actividades. A. Con base a estos factores y niveles seleccionados, determinar si es posible aplicar
un diseño factorial, es decir, verificar si es posible correr el proceso cualquier cambio de niveles de factores o si hay situaciones como las siguientes. La primera sería, por alguna razón se dificulta la aleatorización de un factor, ya sea porque cambia de un nivel a otro, es tardío, difícil o costoso. Segundo, algunos tratamientos son difíciles o imposibles de correr, como la combinación con los niveles de altos de todos los factores. Siguiente, Natalia. ¿Me escuchan? Sí, Natalia, siga usted. Sí. Inicio de nuevo la diapositiva. Sí, señora, ahí donde dice B. B. Si se está experimentando con un proceso masivo y rápido, será importante determinar el tamaño de prueba que defina cuánto tiempo se va a dejar operando el proceso en cada condición experimental. C. Proponer un primer diseño que tome en cuenta el número total de corridas, costos, tiempos, etc. D. Si el material de prueba se utiliza es suficiente homogéneo o hay diferencia de lote a lote, en cuyo caso será necesario bloquear el efecto del lote. Con el diseño elegido se puede cumplir el objetivo. Es posible superar de manera adecuada las situaciones o restricciones prácticas y el diseño se puede correr con un costo y tiempo razonables. Siguiente. A. Planear y organizar el trabajo experimental. A. Diseñar una hoja de trabajo en la que se especifique de manera clara cada prueba, el orden en que será corrida y la forma en que se medirán los resultados o se colectarán los datos de la prueba. B. Definir los responsables del proyecto a las personas que van a efectuar los experimentos, así como las instrucciones generales que habrá que darles. C. Detallar instrucciones específicas que se seguirán en ciertas pruebas experimentales. D. Completar todos los detalles de logística, como días, horas, materiales que se utilizarán y máquinas donde se harán las pruebas. E. Prever algunas posibles contingencias que podrán ocurrir durante el experimento, así como las acciones a realizar en caso de que ocurra. F. Si el costo no es muy elevado, hacer una prueba de ensayo con cualquier tratamiento. Análisis e interpretación.
8. Hacer un análisis detallado de los resultados experimentales. Y 9. Interpretar los resultados. A. Ver los factores y efectos que influyeron de manera significativa en las diferentes variables de la respuesta. B. Interpretar con detalle los efectos significativos para cada variable de respuesta. C. Encontrar el tratamiento ganador, es decir, en qué condiciones se propone operar el proceso. D. Verificar los supuestos del modelo, que por lo general son normalidad, varianza constante e independencia de los residuos. Determinar cuál es la respuesta esperada en el mejor tratamiento. Siga, Andrés. Control de factores de bloque y de ruido. Cuando se planea un experimento, es preciso contemplar todos los aspectos que podrían influir en el resultado, así como las fuentes de variación o factores que, aun cuando no sean de interés de estudiar, se piensa que sí pueden influir en la variable de respuesta. 1. Estudiarlo o bloquearlo activamente durante el experimento. 2. Nulificar su efecto al mantenerlo fijo en su valor usual durante todo el estudio. Y 3. Para nulificar en lo posible el efecto indeseable de factores de ruido, como es el caso de las variables ambientales. Se aplica el principio de aleatorización. ¿Qué sigue después del primer experimento? Muchas veces el experimento se haya planeado o realizado bien. Ese no es el definitivo ni concluyente, en el sentido que siempre va a quedar cuestiones pendientes, surgiendo nuevas preguntas o hipótesis acerca del problema. Siguiente. Existen al menos 3 tipos de acciones a seguir. 1. El estudio se planea para desarrollarse por etapas, ya sea por la gran cantidad de factores que se tienen a principio o porque la metodología así lo designa. La estrategia inicial, en este caso, es correr un diseño altamente fraccionado o saturado, permitiendo estudiar los efectos principales e ignorar las interacciones y detectar los pocos factores que tienen mayor influencia y planear un segundo experimento más completo. 2. Si tiene mucha cantidad de factores, de 5 a 8, y como cada corrida es costosa, se quiere evitar el exceso de pruebas. La estrategia recomendada es correr inicialmente un diseño factorial fraccionado de resolución 3 o 4. Y después, si hubiera necesidad de aclarar la confusión de los efectos, se corre otra fracción adicional para eliminar las ambigüedades. 3. Se comete algún error de planeación. En ocasiones, la necesidad de volverla a experimentar se debe a una planeación inadecuada del experimento. Siguiente. ¿Qué hacer cuando ningún efecto es significativo? Cuando en un estudio experimental o casi ningún o casi de los factores estudiados fue significativo, se debe sacar provecho de lo realizado y tratar de entender por qué ningún efecto fue significativo, a pesar de que las conjeturas señalaban que sí. Esto se refleja en un R2 bajo o muy bajo,
o en que en el ANOVA casi ningún efecto resultó significativo. Siguiente. Algunas de las razones no excluyentes, unas de las otras por las que podrían pasar lo anterior son: 1. El proceso opera con una alta variación, de tal forma que el cuadrado medio del error es grande y, en consecuencia, prácticamente ningún factor resultó. En este caso, se debe tratar de revalorar la situación y ver qué fuentes de variación que se fueron al error pudieron actuar durante el experimento. 2. Los niveles asignados a los factores fueron muy estrechos, de forma que la diferencia entre los que pasa en un nivel y otro es prácticamente imperceptible por la variable de respuesta. 3. Los factores estudiados no son los principales responsables de la variación de la variable de respuesta. Por lo tanto, hay otras situaciones o factores no considerados que son los que en realidad tienen influencia sobre la respuesta. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.